Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables y tenemos el privilegio de trabajar en esta hermosa obra eterna en la vida de quienes reciben la palabra de Dios. Así que nos gozamos en esta mañana y oramos a Dios que sea guiando en estas palabras que hoy voy a compartir con cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias. Guía, Señor, mis palabras. Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí, Padre. Rogamos en el nombre de Jesús, Padre bueno, que tú seas guiando y permitiendo que esta palabra que hoy traes, Padre Santo, sea pertinente en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, nuestros corazones, Señor, para poder escucharla atentamente y ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en este especial de misionero, amados, quiero compartir con ustedes una pequeña ilustración para comenzar. Un hombre dice, salió un día de pesca con su hijo y su amigo, el amigo de su hijo. Y estando ellos en el momento de la pesca fue fructífera y pasan todo el día allí. Llegan las horas de la noche y deciden regresar. Pero cuando deciden regresar se levanta una tormenta y el pequeño bote comienza a tambalear y estos dos jóvenes caen al agua. El papá, muy preocupado por la vida de ellos, veía que estaban en un extremo peligro, dice que decide arrojarle salvavidas a estos jóvenes y cuando va a hacerlo nota que solo tiene uno. Y era inminente que ellos morirían si él no hacía algo urgentemente. Y minutos más tarde el padre se hacía esta pregunta: ¿a quién salvo? Y algún tiempo después lloraba amargamente junto al amigo de su hijo la desaparición de su hijo. Pasaron los días, no hubo palabras acerca de aquel incidente, pero un día el joven decide acercarse a la oficina de aquel padre y preguntarle: ¿por qué me salvaste a mí y no salvaste a tu hijo? Y aquel le dice: cuando los vi allí sin esperanzas de sobrevivir, solo recordé que mi amado hijo tenía a Cristo en su corazón y tenía la certeza de que un día le volvería a ver. Pero tú, que aún no lo conoces, ¿qué esperanzas tienes más que esta vida? Amados, este joven, o como este joven hoy, hay muchas personas muriendo sin ningún tipo de esperanza y sin Cristo. Y surge una gran pregunta: ¿qué estoy dispuesto yo a hacer por aquellos que están a mi alrededor? ¿Qué me impide a mí proclamar la salvación que Jesucristo ofrece? Las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos de hombres que creyeron en Jesús, que entregaron su vida, y nosotros al hablar de un tema misionero podríamos tomar muchos ejemplos de las Sagradas Escrituras. Hombres que eran completamente o llevaban vidas completamente desordenadas, pero que en un momento tuvieron un encuentro con el Señor y Él transformó la vida de cada uno de ellos. Es lo que acostumbramos normalmente cuando hablamos de misiones. Tomar un ejemplo, un hombre desde el momento cero, desde el primer hola con el Señor, y luego hablar de cómo Dios trabajó en la vida de ellos. Y saben, cuando hablamos en tercera persona de un personaje bíblico, quizás es sencillo evadir que esa también es mi responsabilidad y decir: qué gran personaje el apóstol Pedro, qué gran personaje Pablo, digno de imitar ese hombre. Pero estamos en tercera persona y no es muy recurrente que nosotros decidamos dar ese paso. Amados hermanos, aquellos entregaron su testigo a la próxima generación después de la primera iglesia. Pero hoy ustedes y yo tenemos el testigo y nos corresponde a nosotros llevar esta carrera que Dios nos ha encomendado. Y por tanto, qué bueno sería no pensar en tercera persona, sino mirarme a mí mismo a partir de este momento y decir: ¿qué voy a hacer yo con esto que Dios ha colocado hoy en mis manos? Hoy estaré meditando en fundamentos para anunciar la buena nueva de salvación. Lucas nos provee en los primeros 11 versículos del primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, otros le llaman Hechos del Espíritu Santo, nos provee 3 fundamentos importantes que tú como iglesia, o que nosotros como iglesia debemos tener presente y que nos deben motivar a predicar el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, y voy tratando de hacerlo de manera resumida, ese
primer fundamento es las pruebas de su resurrección como una esperanza segura. Y quizás usted va a decir, bueno, estamos hablando de misiones, pero este hombre me está hablando de fundamentos. Las pruebas de resurrección como una esperanza segura. Y quiero invitarte al día que te ubiques en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 1, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amados, la prueba de la resurrección para nosotros debería ser un motivo especial para predicar el Evangelio de Jesucristo. Así como su muerte fue un hecho innegable para muchos, porque toda aquella generación pudo saber de lo que había sucedido, no fue algo secreto, fue algo completamente público. También el clímax de la resurrección de Jesucristo fue algo conocido por todos los que estaban, y fue un hecho que fue innegable definitivamente ante aquella generación. Es que definitivamente todo lo que Dios hace, lo hace de manera perfecta, y el hombre a lo largo de la historia ha tratado de cambiar esta realidad que Dios estableció y no ha podido hacerlo porque Dios lo hizo de manera perfecta. Hoy en la escuela dominical veíamos acerca de este importante asunto. El apóstol Pablo dijo que la resurrección de Jesucristo fue un hecho que muchos podían testificar que había acontecido. Y si ustedes se ubican en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8, notamos que el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo estaba haciendo una secuencia, o allí estaba haciendo un relato, Lucas, acerca de todas las personas que habían sido testigos, y aquí lo incluye a todos desde luego, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que surge es, mi hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con que yo me anime a llevar el Evangelio? Este hecho fue tan trascendental que los libros de historia universal también narran acerca de ello. Y es que en los tiempos de Tiberio, en el Imperio Romano, hubo un texto o un párrafo en uno de aquellos libros que narra esto. Los procesos en ese momento que estaban sucediendo en Roma eran tantos y de tal magnitud que Poncio Pilato, gobernador romano en Judea, desde hacía 7 años creyó innecesario informar a Roma de que a principios de abril del año 33, un joven judío llamado Jesús había sido crucificado junto a 2 delincuentes comunes. Tampoco dio importancia al rumor que la víctima había sido vista con vida después de que su cadáver hubiera desaparecido misteriosamente. Estamos citando un libro de historia universal. Amados, la resurrección de Jesucristo es un hecho innegable. Es un hecho que no podrá callarse jamás. Y continúo con la pregunta, ¿pero qué tiene que ver eso con que predique yo el Evangelio? La resurrección de Cristo es la esperanza mayor que tenemos. Sabemos que al predicar el Evangelio de Cristo, que aquel ejemplo de resurrección que nos dio el Señor Jesucristo, aquella obra milagrosa de haber resucitado al tercer día, es pertinente a nuestras vidas, porque podemos decir en quién hemos confiado. Es el fundamento de nuestra fe. Fundamentamos nuestra fe en ello y decimos: sé que definitivamente al abrir mi boca y proclamar el Evangelio de Jesucristo, yo estoy siendo instrumento para trasladar a alguien de una muerte segura a la vida eterna. ¿Estamos nosotros dispuestos? ¿Valoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si Pablo hablaba acerca de esto, dando testimonio a los corintios y diciendo: no fue uno, no fueron los discípulos que tomaron e inventaron allí un cuento, es que Jesús se apareció a muchas personas.
Pero es que no solamente los que eran creyentes, sino en la historia también se narra que hubo en ese momento una conmoción por lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Esa conmoción sucedió precisamente para que hoy tú y yo podamos abrir nuestra boca y hablar de que nuestro Dios, en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, resucitó. Pero ¿qué sucedería si la resurrección no hubiese sucedido? También el apóstol Pablo dijo en el mismo capítulo 15 a los Corintios, versículos 13 al 19, dijo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo murió. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amados, una vez más, cuando vemos esto como fundamento de nuestra fe, como fundamento nuestro que somos la iglesia, podemos decir que Dios, a través de la resurrección de su Hijo amado Jesús, nos invita a hablar de la vida. Nos invita a llevar su palabra a aquellos que aún no la conocen. Nos invita a trasladar aquello que es innegable, no solamente porque el Espíritu Santo da testimonio de que es una verdad, sino que la historia da testimonio que es una verdad. Y entonces, si este hecho es tan importante, ¿por qué lo callamos? ¿Por qué no compartimos esta verdad con todos los que están a nuestro alrededor? Hablar de Navidad es decir, voy a compartir con mis seres queridos. Y cuando veo un fundamento como este, puedo hacer esta pregunta: ¿queridos? ¿Queridos? Y muchas veces invertimos el tiempo con esas personas sin mencionarle a Jesucristo. ¿Queridos? Y no nos importa que el destino seguro que tienen es que si no conocen la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no tienen una esperanza mayor y quizás serían dignos de decir: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Seres queridos, realmente amo a los vecinos en mi comunidad, pero no les hablo de la resurrección de Cristo, pero no les hablo de este fundamento trascendental en nuestras vidas. No les hablo que Jesús murió y que resucitó. Y entonces, ¿dónde está el amor hacia los que llamamos seres queridos? Definitivamente, amados hermanos, cuando estudiamos este fundamento podemos ver que si el hecho no se puede negar, entonces estamos en el camino correcto. Pero, amado hermano, si nosotros no estamos predicando a los seres que amamos, no estamos en el camino correcto. Estamos desobedeciendo. En segundo lugar, o como segundo punto, dice ser guiados por el poder del Espíritu Santo y la segunda venida. Dos fundamentos adicionales con que cuenta la iglesia del Señor. Y vamos a ubicarnos nuevamente en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Y dice: estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, guiados por el Espíritu Santo. En primer lugar, el primer fundamento es la resurrección como hecho innegable. En segundo lugar, nos dice Lucas que seríamos guiados por el poder del Espíritu Santo. Y dice: recibiréis poder, dijo allí. Este es el segundo fundamento que sostiene a la iglesia de Cristo, que es su Santo Espíritu. Amado, cuando sales al campo de batalla, cuando llevas la palabra de Dios, recuerda que alguien está guiándote. Recuerda que el Dios Todopoderoso, que conoce los corazones de quienes transmitirán el mensaje, Él pondrá la palabra propicia en ti o la palabra que esa persona necesita recibir. Pero ¿qué si no tenemos una vida de comunión con el Señor?
Pero ¿qué si nosotros no estamos dispuestos a llevar las buenas nuevas? Recuerda que tenemos a esta gran ayuda, a este que guía su obra, que es el Espíritu Santo, aquel que es consolador. Se acercaba entonces la fiesta de Pentecostés, donde sucedería todo esto. Lucas hace un contraste entre el bautismo de Juan, que era por agua, pues la idea de todo bautismo es ser sumergidos o cubiertos completamente por algo, y así estos discípulos serían cubiertos completamente o sumergidos en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. Amén. Dios ha delegado en ti, amada iglesia, y en mí el privilegio de llevar el Evangelio de Jesucristo. Estas herramientas, estos fundamentos que Él estaba dando a la primera iglesia, es el fundamento que nos está dando o que nos da a cada uno de nosotros. Los estudiosos dicen que ser realmente bautizados por el Espíritu Santo, más que una experiencia, es la condición en la que el ser humano se encuentra, al ser guiado y controlado por su poder. No es una experiencia momentánea. No puedo esperar que el día que entrego la vida a Cristo suceda nuevamente lo que sucedió en Pentecostés. No puedo esperar que allí comiencen todos a hablar en idiomas distintos. Simplemente es un estilo de vida que Él nos proporciona. Es una manera diferente de vivir para agradar a Dios, porque Él guía la vida de todos aquellos que deciden caminar conforme a su voluntad. Y amados hermanos, yo no puedo dar a otros lo que no tengo. Yo podría hablar aquí de cómo yo puedo hablarle a mis vecinos, pero si mi vida no es de testimonio para ellos, ¿cómo puedo hablarle de un Dios que es transformador? En la escuela dominical alguien decía que en la iglesia primitiva estaba impregnada de señales maravillosas, porque era necesario, era el nacimiento de la iglesia, era el nacimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy es necesario también evidenciar señales. ¿Y cuáles son las señales más importantes de hoy en día? ¿Cuáles son las señales que puedo mostrar como hijo de Dios? Y es mi estilo de vida. Es lo que Dios hace cada día en mi vida. Y eso, amados hermanos, es el primer paso para yo dar a conocer la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo voy a hablar de alguien o del Señor si yo no estoy viviendo bajo su voluntad? Jesús les aclara que el Espíritu Santo les daría el poder y la autoridad no solo para librar del poder del pecado a Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Ellos esperaban quizás un líder político que los liberara, pero el Señor les estaba diciendo, en este caso, que Él tenía algo mucho mejor preparado para ellos. Ese mismo Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés es el mismo que hoy mora en ti. Y ese privilegio que tuvieron aquellos de llevar el Evangelio y de fundamentar las bases de la iglesia primitiva es el mismo fundamento que hoy tenemos nosotros. Pero estamos nosotros viviendo esta relación maravillosa con nuestro Señor. Amados, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué tanto Él gobierna en tu vida y qué tanto gobierna en la mía? Podemos hacer muchas cosas, pero si Él no es nuestra guía, en algún momento todo lo que estamos haciendo se va a derrumbar, porque Él tiene que ser nuestra guía. Los griegos confiaban en grandes herramientas de oratoria en público. Pablo por su parte decía, yo prefiero ser guiado por el Espíritu Santo. Y quizás no utilizaré estas grandes herramientas de oratoria, pero el Señor mismo a través de su Santo Espíritu habla a los que le escuchan y hace la maravillosa obra que Él desea hacer. Lutero dijo en una ocasión, nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos y Dios lo lleva de los oídos al corazón. Entonces, amados, estamos haciendo nosotros nuestra labor. Estamos siendo guiados por aquel que es el misionero de misioneros y que mora en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos nosotros llevando el Evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Realmente podríamos decir, compartiré con mis seres amados? ¿Realmente les amamos tanto como para darle el regalo más importante que Dios nos ha dado por gracia? Si no lo estamos haciendo, quizás es tiempo de hacerlo. Por ello, la mejor forma de orar y predicar es llevar una vida diaria de consagración y dependencia del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Cómo oras correctamente? Tu vida diaria y todo lo que hagas y lo que pidieras, Dios lo concederá, pero es necesario que previamente haya una disposición
a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero hay otro fundamento que es muy interesante, amados, y es la segunda venida del Señor, que también nos las da allí en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces su segunda venida es también para nosotros un fundamento importantísimo al momento de llevar la palabra de Dios. Sin duda, este tercer fundamento es la esperanza final. Dios siempre ha cumplido sus promesas, amados. Saben, a veces vemos la tardanza de la promesa de Dios, como dice las Escrituras, y creemos que aquello no va a suceder. Digo, en los tiempos de Noé que vendría un diluvio, y Noé predicó por muchos años acerca del diluvio, y nadie creyó en la predicación de Noé. Y saben, eso no impidió que el diluvio viniera. El diluvio vino. Luego anunciaron los profetas que un día vendría el Mesías. Y muchas personas incrédulas no aceptaban esta enseñanza y dijeron que eso no sucedería. Y la incredulidad de ellos no impidió que se cumpliera la manifestación del Mesías como hombre entre nosotros. Jesús dijo que moriría y al tercer día resucitaría. Y nadie, aún ni sus propios discípulos, creyeron en las palabras de Jesús en un momento, pero eso no impidió que Jesús viniera. Jesús vino. Jesús vino. Y ahora el Señor promete que volvería y haría juicio contra el pecado. Así que, amados hermanos, tenemos tres fundamentos importantes que nos invitan diariamente a decir: hermano, estás en lo correcto. Amado hermano, si eres la iglesia de Dios, tú tienes esperanzas que trascienden cualquier hecho humano. Y nosotros debemos ser ese instrumento que Dios llamó para llevar la palabra de Dios. En nuestra iglesia o en la iglesia, Dios está conformando equipos para llevar el mensaje de salvación, pero no es responsabilidad de unos pocos, es responsabilidad de toda la congregación el llevar la palabra de Dios, amados, si es que validamos. Hoy, cuando se nos hablaba de una Italia nueva para Cristo, decían el relativismo. Debemos evitar caer en relativismo nosotros también. Qué buenos esos tres fundamentos que dio a la iglesia, pero me da igual si predico o no predico. No podemos ser relativistas en estas cosas. Si sabemos que nuestro Dios resucitó, sabemos a dónde vamos, sabemos que las promesas son seguras. Si sabemos también que el Espíritu Santo es nuestra guía, no temas porque Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si sabemos que el Señor viene, ¿por qué temo si un día esté vivo o no esté vivo? Él levantará su iglesia y ese será el momento más glorioso de nuestra existencia. Amén. ¿Por qué no predico sobre esto a otras personas? ¿Por qué no estoy compartiendo esta verdad, amada iglesia, a otros que aún no conocen al Señor? Amados, la segunda venida de Cristo sucederá. Y si el mundo, aún tú y yo no lo creemos, eso no evitará que sucederá. Cuando pensemos en estas cosas, piensa en los seres que amas. Vendrá, pero ellos no serán parte de estas promesas maravillosas que el Señor nos está otorgando. Porque tú y yo no quisimos abrir nuestros labios. Porque tú y yo no quisimos compartir la palabra de Dios. ¿Cómo nos estamos conduciendo nosotros? Dios dio evidencias indubitables de que Él es nuestro Salvador, resucitando, enviándonos a su Hijo, a su Espíritu Santo y prometiendo que volvería por ti y volvería por mí. Como parte de la iglesia que somos, hermanos, ahora a ustedes les pregunto: ¿son estos tres fundamentos palpables en tu vida? ¿Realmente son los que dirigen tu vida? ¿Es el día a día el que dirige tu vida o es el fundamento eterno que Dios nos da con pruebas que no pueden negarse? ¿Qué valor le das a la resurrección de Jesucristo? No, yo amo que Jesús haya resucitado. Realmente eso me da esperanza. Te da esperanza a ti, pero hay quienes aún no tienen esa esperanza. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué valor le das a esa resurrección?
¿Eres de los que dices comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios en todo lo que haces todos los días de tu vida? ¿Cómo es cada día nuestro? He entendido yo que mi labor aquí es estudiar, quizás capacitarme y tener de dónde echar mano materialmente hablando, pero que lo fundamental de todo creyente es la eternidad. Nuestro negocio es la palabra de Dios. Nuestro negocio es anunciar lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Dios dice a través de estos primeros 11 versículos, lo que nos está recordando es: tienes el fundamento para decir que lo que estás anunciando es lo correcto. Pero saben, muchas veces con mucho egoísmo no compartimos la palabra de Dios. ¿Cómo te preparas o vives esperando esa venida del Señor? Por tanto, en todas estas evidencias, o con todas estas evidencias de lo que hemos recibido del Señor, viene la parte de quizás retarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el mandato entonces de Dios? ¿Qué debo hacer yo? Vamos a ubicarnos en Mateo 28, que hoy lo estudiamos en la escuela bíblica, 18 al 20. Entonces, ¿cuál es el mandato que Dios me está dando? Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos fundamentos? ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que Dios nos ha otorgado hasta ahora? Saben, si vivimos en la verdad, tenemos la razón en lo que anunciamos. Si vivimos en la verdad, sabemos que el mensaje que Dios ha colocado en nuestros corazones es el correcto. Alguien dijo, quizás lo que hizo Jesús lo hizo con todo poder y con toda seguridad, porque Jesús sabía dónde iba, de dónde venía y a dónde iba. Amado hermano, hay una pregunta importante. ¿Sabemos nosotros a dónde vamos? ¿Sabemos nosotros a dónde vamos? Si sabemos a dónde vamos, ¿por qué la vida diaria nos distrae a tal sentido que estamos pensando que esta vida en este mundo es todo para nosotros? ¿Por qué no estamos pensando en ese destino final que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Y por qué no estamos anunciando la palabra de Dios para otros que aún no conocen al Señor? Jesús definitivamente sabía de dónde venía, pero también sabía a dónde iba. Sus discípulos sabían también a dónde iban. Y los momentos más cruciales en su vida, cuando fueron ellos martirizados, fue un momento el recordar eso y estar firmes delante del Señor, anunciando lo que Éste les había dicho que anunciaran. Hay un episodio, una escena en la película del apóstol Pablo, donde los cristianos estaban listos para ser arrojados al circo, y estos lloraban de desesperación. El circo era sencillamente quizás colocar leones muertos de hambre y soltar a los cristianos para que fuesen devorados, hombres, mujeres y niños. Y recuerdo que en una escena alguien dice, no sé si eso lo tomaron de tradición, o no sé de dónde lo tomaron, pero ciertamente eso impactó mi vida cuando dijo, cuando se les acerca Lucas y les dice, tranquilos, no pienses en los minutos que vas a padecer, enfócate en la eternidad, enfócate en lo que viene después. Amados hermanos, lo que viene después es importante, pero no perdamos el tiempo, no invirtamos nuestro tiempo en cosas ajenas al Señor. No vivamos una dualidad de vida diciendo de lunes a sábado yo soy Pedro Pérez, pero los domingos yo soy creyente. Porque la obra de Dios debe ser constante en nuestras vidas, y el primer fundamento o el acto más importante en nuestras vidas, amados, es que tengamos una identidad clara en lo que nosotros somos. Muchas veces alguien dice la palabra de Dios como si fuese una mentira porque lo hace dudoso. Pero vemos los políticos en diferentes lugares del mundo que hablan mentiras y la dicen con tanta seguridad que parecen verdad. Y mucha gente le sigue. Amados, cuando nosotros dependemos del Señor, todo lo que digamos, Dios lo respaldará. No debemos callar esta palabra. Amados, nadie puede pasar por alto este mandamiento que nos dio el Señor. Ningún hijo de Dios puede pasar por alto la gran comisión. Podemos quizás como Jonás irnos al otro extremo,
de donde Dios nos envió. Pero Dios siempre dispondrá de un pez que nos trague y nos coloque en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Amén. Ahora, ¿es necesario que Dios disponga de un pez para nosotros? ¿Es necesario que Dios disponga dureza para que nosotros podamos ser sensibles al mandato de Dios? Los fariseos hacían alarde de que oraban muchísimo y ellos ayunaban, pero Dios les decía: escuchen sus enseñanzas porque son de la palabra, pero no imiten su ejemplo. Así que, amados hermanos, somos llamados a predicar, pero también a vivir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra debe llevarte a ser un hombre o una mujer apasionado por llevar el mensaje a quienes están perdidos, a vivir esa gran comisión. La evangelización parte desde el primer saludo, desde el primer hola que usted le da a una persona hasta el día en que esa persona está haciendo discípulos. Allí nace la evangelización hasta que esta persona está haciendo discípulos. Y este, amados hermanos, es el reto que en esta tarde queremos compartir con ustedes, amada iglesia. Hay un proyecto de evangelización para el 2022 y tú eres parte de ese proyecto de evangelización. Para ti, quizá fue en estos últimos meses que se manifestó. Para Dios, siempre estuviste en ese proyecto de evangelización. Y por tanto, si hoy Dios te llama y te invita a participar de esto, debes ser sensible a ese llamado que Dios está haciendo. Hazte partícipe de la obra que Dios está pidiendo o proclamando en este lugar, hermano. No dejes que otros solamente hagan el trabajo, sino hazte parte de esta empresa de evangelización que Dios ha colocado en la Iglesia Bautista del Trigal. Y esta es la invitación que hago en esta mañana. Me uno al corazón de mi amado pastor Alejandro García, de mi hermano Rubén Darío. Doy gracias por esta invitación, pero quiero unirme al corazón de ellos y a las oraciones de ellos para que esta sea una iglesia como todas las iglesias deberían ser en este momento, de llevar la sana palabra de Dios y dar vida a aquel que está perdido en este momento. Pero hermanos, depende de nosotros. No veamos la evangelización en tercera persona. Veamos que Dios es un Dios personal, trata contigo y Dios quiere que tú seas parte de este hermoso llamado. Quiero invitarte a que allí donde estés puedas estar orando conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana, delante de ti está tu iglesia, Señor. Padre, mira la iglesia bautista, el Trigal, Señor. El lugar, Señor amado, donde me diste por residencia, el lugar de nacimiento, Señor. Y hoy, Padre, quiero unirme al corazón de aquellos que anhelan, Padre Santo, que esta sea una iglesia que promueva, que predique tus evangelios, Señor amado. Rogándote, amado Dios, que tú uses a cada uno de mis amados hermanos, Señor. Guíales, Padre Santo, en esta verdad. Guíales, Señor, en este propósito. Permite, Señor, que haya en el corazón de cada uno de mis amados hermanos el sentir profundo de llevar la palabra de Dios. Que ninguno de ellos, amado Dios, pueda quedarse allí, amado Dios, sino que pueda salir y proclamar las buenas nuevas, Padre. Así como aquellos primeros que estuvieron dispuestos a morir, Señor, que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida, nuestro tiempo, para que otros puedan alcanzar esta salvación maravillosa. Señor, en tus manos encomiendo la vida de nuestra amada iglesia, Señor, y rogamos en el nombre de Jesús que le guíes y les bendigas en todo, Padre, y que este proyecto que has colocado en el corazón de ellos sea prosperado al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.